La tensión que se está viviendo en el Mar Rojo ha empezado a llegar frente a las costas de la India e incluso al estrecho de Gibraltar. ¿De qué se trata este nuevo escenario que empieza a golpear todavía más a la economía mundial? Vamos a comentarlo. Existen ya 3 frentes de Israel con diferentes intensidades que Estados Unidos endosa a Irán, quien a su vez rechaza rotundamente esta autoría. En este caso, un sector de la prensa de Israel admite que, en términos del potencial de las consecuencias globales, la competencia marítima en el área del estrecho de Bab al-Mandeb, en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo, puede ser el frente más importante de todos. Según el propio Jonathan Speyer del Jerusalem Post, el Medio Oriente se encuentra bajo un conflicto en 3 lugares: Israel contra Hamas en Gaza, una batalla de baja intensidad contra Hezbollah y la campaña marítima de los guerrilleros hutíes yemenitas que están bloqueando selectiva y específicamente el transporte marítimo de Israel y de sus aliados debido a la limpieza étnica, como dicen obviamente de esta parte del mundo, que están haciendo Tel Aviv contra Gaza. Esto también en palabras de diferentes expertos, como es el caso de Alfredo Jalife Rame. Ahora, en este escenario, a juicio del propio Speyer, el frente de mayor relieve que constituye pues el área del estrecho de Bab al-Mandeb en el Golfo de Adén en el Mar Rojo es debido a que 6 millones de barriles de petróleo al día terminan atravesando este estrecho. No es poca cosa, sobre todo tomando en cuenta que es alrededor del 12% del comercio global que transita allí por el canal de Suez. Ahora, ¿qué sucede? En complicidad con Israel, la Casa Blanca alega que Irán se encuentra profundamente implicada en la planificación de estos ataques de el Ansarolá en el Mar Rojo, es decir, los hutíes, lo cual es rechazado rotundamente y sobre todo de manera reiterada por el propio Irán. Solo habría sido afectada relativamente de mayor a menor grado los 2 conocidos puntos de estrangulamiento, los shock points, en las áreas del estrecho de Bab al-Mandeb en el Golfo de Adén y el estrecho de Malaca en Malasia. Hasta ahora no se han reportado detenciones o ataques al transporte marítimo israelí o de sus aliados en el estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán o en el Golfo Pérsico, frente a la costa de Irán, y donde Estados Unidos presenta pues precisamente una poderosa presencia militar, prioritariamente en Bahrein y Qatar. Washington mantiene la mayoría de sus bases y soldados en la parte oriental del Golfo, y es que para muchos se está preparando un conflicto armado a gran escala que podría arrastrar a zonas incluso inesperadas en este escenario. La presencia de soldados estadounidenses en Oriente Medio terminaría ascendiendo a un total aproximado de 45.400 elementos, prácticamente la mitad de los 100.000 soldados que tiene estacionados en Europa, para que nos hagamos a una idea de lo que está pasando en esta parte del mundo. Ahora, explicado un poco más a detalle, la verdadera guerra directa de Estados Unidos contra Irán, en este caso que estaría buscando de manera activa también el propio Benjamín Netanyahu, se libraría en el Golfo Pérsico. Y es que todos se están armando hasta los dientes. El epicentro marítimo del área del estrecho de Bab al-Mandeb en el Golfo de Adén se ha expandido frente a las costas de la India e incluso está amenazando con extenderse por el estrecho de Gibraltar. 13 kilómetros entre la punta de Tarifa en España a la punta Sirés en Marruecos. No es poca cosa de lo que estamos hablando. Y es que, por ejemplo, a 200 kilómetros de la costa de la India, un barco mercante afiliado a Israel y con bandera de Liberia fue atacado con un dron misterioso, como dicen algunos, en el mar Arábigo. Israel acusa a Irán de esta autoría, mientras fuentes cercanas al Ansarolá afirman que se trató de una de falsa bandera, lo cual no sería nada improbable, ya que las relaciones de Nueva Delhi y Teherán son buenas, son óptimas, se han ido mejorando de un tiempo a esta parte. Irán no tendría por qué atacar a su socio en el grupo de los BRICS. Esto lo único que está haciendo es generar más tensión en una parte del mundo donde muchos expertos pensaban todo iba a terminar siendo un poco más relajado si Israel terminaba relajando pues este escenario. La situación es completamente diferente. Israel ha decidido dejar de conceder automáticamente visados a todos los empleados de la Organización de las Naciones Unidas y considerar cada solicitud caso por caso. Ya no se van a dar visados así como así. Esto ha sido anunciado por el portavoz del gobierno, Eloy Levy. Esto también tiene sentido tomando en cuenta que el propio gobierno de Israel ha dicho que la Organización de las Naciones Unidas es precisamente una organización irrelevante, que
que ya no tiene sentido de ser. Ahora, lo que se está comentando entonces es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que las solicitudes de visados de los empleados de la ONU ya no se concederán automáticamente y se van a tener que estudiar una a una. Y esto también puede ser algo complicado, tomando en cuenta que tal vez estaría limitando la forma en la que trabajan los propios funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas. Porque, ¿por qué no le darías un visado a alguien que viene de la ONU? ¿Por algún tipo de declaraciones en contra del gobierno? ¿Por algún tipo de posicionamiento a favor del pueblo palestino? Claro, esto se presta a una cantidad de suspicacias que no se puede creer. El propio Levy ha acusado a los funcionarios internacionales de desviar la culpa hacia Israel para encubrir los hechos y que están respaldando a Hamás, algo que pues demuestra lo que estamos comentando. Él mismo ha clasificado esto de, cómplices de la estrategia del escudo humano del grupo islamista, así como lo están escuchando. De este modo, según él dice, Israel deja de trabajar con quienes cooperan con las maquinarias propagandísticas del propio grupo terrorista Hamás e insta a seguir su ejemplo. Ahora, esto llama la atención porque es una respuesta directa a lo que hizo el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 22 de diciembre, que, con la abstención de Rusia y Estados Unidos, hizo una resolución redactada por los Emiratos Árabes Unidos, que instan al nombramiento de un coordinador humanitario con la responsabilidad de facilitar la ayuda en la franja de Gaza, algo que aparentemente no ha sentado muy bien en Israel. De hecho, este martes 26 de diciembre, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró a la viceprimera ministra de Países Bajos para que pueda coordinar, supervisar y verificar los envíos de ayuda humanitaria en el enclave palestino. Según Guterres, el ataque Hamás no puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y no exime a Israel de sus propias obligaciones en virtud del derecho internacional. Pero aparentemente esto que está sucediendo ha hecho que Israel decida todavía seguir tensando la cuerda o rompiendo relaciones, si se puede decir de manera mucho más directa, con la Organización de las Naciones Unidas. Una crisis que, de momento, Estados Unidos no ha dicho nada al respecto, pero que demostraría que dentro de Israel están tomando sus propias iniciativas. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.